Imagina caminar tranquilamente por las montañas, en medio del silencio helado de los Alpes. El viento sopla frío, la nieve cruje bajo tus botas y de pronto, en un rincón del glaciar, algo extraño llama tu atención. No es una roca, no es un tronco. Parece un cuerpo humano. Pero no es cualquier cuerpo. Está rígido, congelado, con la piel reseca por miles de años de hielo. Eso fue lo que sucedió en septiembre de 1991, cuando dos excursionistas alemanes, Helmut y Erika Simon, realizaban una caminata en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Italia y Austria. Sin saberlo, estaban a punto de cambiar para siempre la historia de la arqueología y la ciencia. Ante sus ojos yacía un cadáver momificado de más de 5.000 años de antigüedad, el cuerpo humano conservado de forma natural más antiguo jamás descubierto en Europa. Lo que en un principio pareció un hallazgo curioso, pronto se transformó en uno de los descubrimientos más asombrosos y misteriosos de la historia moderna. Aquel hombre congelado recibió el nombre de Ötzi, el hombre de hielo, en honor al lugar donde fue encontrado. Y a medida que los científicos comenzaron a investigarlo, se dieron cuenta de que no estaban frente a un simple cuerpo, sino frente a un viajero del tiempo, un mensajero que traía consigo pistas sobre la vida, la salud, las costumbres y hasta la violencia de un mundo que existió hace más de 5 milenios. Ötzi vivió en la Edad del Cobre, alrededor del 3300 a.C., una época de grandes cambios para la humanidad. Fue un tiempo en el que las antiguas comunidades de cazadores-recolectores empezaban a mezclarse con los primeros agricultores, cuando la metalurgia comenzaba a transformar herramientas y armas, y cuando el mundo aún estaba lleno de misterios y peligros. Su cuerpo, preservado gracias a las gélidas condiciones del glaciar, es como una cápsula del tiempo que guarda secretos fascinantes sobre cómo eran nuestros antepasados. Pero lo más inquietante es que Ötzi no murió de manera natural. Su historia está marcada por heridas, enfermedades y, finalmente, por un asesinato que aún intriga a la ciencia. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Fue víctima de una emboscada, de un conflicto territorial, de una venganza personal o de un ritual? A más de 3 décadas de su hallazgo, estas preguntas siguen flotando en el aire. En este video, viajaremos miles de años atrás para descifrar su legado. Exploraremos qué reveló su ADN. ¿Qué sabemos sobre su origen y apariencia real? ¿Cómo era su salud y su modo de vida? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su muerte? ¿Y por qué todavía hoy, el misterio de Ötzi continúa cautivando a científicos, historiadores y al mundo entero? Ötzi, el hombre de hielo, no es solo un cuerpo congelado. Es un puente que conecta nuestro presente con un pasado remoto. Un testigo silencioso que sigue hablando a través de la ciencia, revelando poco a poco quiénes fuimos, y tal vez, ¿quiénes seguimos siendo? Ötzi tenía alrededor de 45 años al morir, lo que en su tiempo era considerado una edad avanzada, ya que la mayoría de los hombres difícilmente alcanzaban esa longevidad. Era un cazador y viajero que recorría los Alpes cargando herramientas y armas que hoy nos revelan mucho sobre su vida diaria. Un hacha de cobre que lo distingue como alguien con acceso a tecnología avanzada para su época, un arco largo de tejo, flechas, un sombrero de piel de oso y un atuendo cuidadosamente confeccionado con pieles de distintos animales. Todo esto muestra que no era un hombre cualquiera, sino alguien preparado para sobrevivir en condiciones extremas. Su cuerpo también guarda detalles sorprendentes. Tenía más de 60 tatuajes, probablemente usados con fines terapéuticos o rituales, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más antiguos de tatuajes en la humanidad. Los análisis revelan además que sufría de enfermedades crónicas, como artritis y problemas intestinales, y que había pasado por lesiones físicas, algunas probablemente producto de peleas o enfrentamientos previos. Pero lo más impactante de todo fue su trágico final. Ötzi no murió de forma natural ni por el frío de las montañas. Fue asesinado. Una flecha lo alcanzó por la espalda, atravesando su hombro izquierdo y provocándole una hemorragia masiva que acabó con su vida en cuestión de minutos. ¿Cómo sabemos todo esto sobre él? La clave está en su ADN, esa huella biológica que conserva información de nuestros orígenes, nuestra salud y hasta algunos rasgos de nuestra apariencia. Desde el mismo momento en que Ötzi fue hallado,
los científicos comenzaron a estudiar su material genético, pero fue recién en 2023 cuando se publicó un análisis mucho más completo de su genoma, con resultados sorprendentes. El estudio reveló que Otzi tenía un 92% de ascendencia de agricultores de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Esto nos dice que descendía directamente de los primeros grupos humanos que, hace unos 8.000 años, migraron hacia Europa, trayendo consigo la agricultura y nuevas tecnologías que cambiarían para siempre la forma de vida de nuestros antepasados. El otro pequeño 8% de su ADN provenía de cazadores-recolectores europeos y pastores de las estepas orientales. Lo más fascinante es que, a diferencia de muchos europeos actuales que muestran una mezcla genética mucho más diversa, Otzi vivía en una comunidad aislada en los Alpes, con muy poco contacto con otros grupos humanos. Esto lo convierte en un retrato genético único de su época. Sus parientes vivos más cercanos no están en la región alpina, sino en Cerdeña, una isla del Mediterráneo donde todavía hoy la población conserva una gran proporción de esa misma herencia genética. Durante mucho tiempo, al observar su momia, los investigadores pensaron que Otzi había tenido la piel clara y el cabello claro, una imagen que coincidía con la idea tradicional de los antiguos habitantes de Europa. Sin embargo, los análisis de su ADN revelaron algo completamente distinto. Otzi tenía la piel oscura, los ojos marrones o avellana y muy poco cabello, ya que sufría de calvicie genética, una condición bastante común también en la actualidad. La diferencia entre lo que parecía a simple vista y lo que reveló la genética se explica por el paso del tiempo. El hielo y las condiciones extremas del glaciar conservaron su cuerpo, pero también lo transformaron. Su piel, deshidratada y curtida, cambió de tonalidad, y su cabello, al perder melanina, se volvió más claro y frágil, dando la impresión de que era rubio o castaño claro. En realidad, su apariencia en vida habría sido mucho más parecida a la de una persona del sur de Europa o del norte de África de hoy en día. Aunque era físicamente fuerte y activo, con 1,60 metros de altura y un peso aproximado de 50 kilos, su ADN reveló que no estaba libre de problemas de salud. Genéticamente tenía predisposición a la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas y la artritis, condiciones que hoy reconocemos como comunes, pero que en su época podían hacer la vida mucho más dura. Las investigaciones también hallaron en su cuerpo parásitos intestinales, rastros de úlceras estomacales y hasta la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, transmitida por las garrapatas. Esto significa que Otzi vivía constantemente enfrentando dolencias que lo debilitaban, al mismo tiempo que debía sobrevivir en un entorno hostil. Su cuerpo mostró además claras huellas de violencia, un corte profundo en la mano, probablemente de un arma blanca, fracturas en las costillas y golpes en el cráneo causados por un objeto contundente. Todo esto, sumado a la flecha que lo atravesó por la espalda, sugiere que no solo fue víctima de un ataque, sino que posiblemente participó en un conflicto violento en sus últimos días de vida. ¿Quién mató a Otzi? Esa es la gran pregunta que todavía intriga a los científicos y arqueólogos más de 5.000 años después de su muerte. Su cuerpo nos da pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Lo único cierto es que fue asesinado a sangre fría con una flecha que le atravesó la espalda, y que sus últimos momentos estuvieron marcados por la violencia. Las teorías sobre lo ocurrido son variadas. Algunos creen que fue víctima de una disputa territorial con otros cazadores o comunidades vecinas. Otros piensan que pudo tratarse de un ajuste de cuentas personal, quizás una venganza o traición dentro de su propio grupo. Incluso se ha planteado la idea de que pudo ser parte de un ritual de sacrificio, en una época donde los conflictos y las creencias espirituales estaban profundamente ligados a la vida cotidiana. Lo que sí sabemos es que llevaba consigo armas, herramientas y ropa valiosa para su época, lo que descarta que fuera un simple robo. Todo apunta a que la razón detrás de su muerte fue más compleja. Y aunque la identidad de su atacante probablemente nunca llegue a conocerse, el misterio convierte a Otzi en mucho más que una momia, en el protagonista de un crimen antiguo que todavía hoy permanece sin resolver.
Otzi no es simplemente un cuerpo congelado hallado por casualidad en los Alpes. Es, en realidad, una puerta abierta al pasado, un testigo silencioso que nos permite mirar de frente cómo vivían, luchaban y morían nuestros ancestros hace más de 5 milenios. En él se concentra la historia de una época de transición, donde la humanidad aprendía a trabajar el cobre, a cultivar la tierra y a enfrentar un mundo salvaje, que exigía fuerza, astucia y resistencia. Su ADN se ha convertido en un libro abierto que los científicos todavía siguen leyendo. Gracias a él sabemos de dónde provenían sus antepasados, cómo era su apariencia real, qué enfermedades lo aquejaban, y qué tipo de vida llevaba en un entorno tan hostil como las montañas alpinas. También nos muestra algo inquietante, que muchos de los problemas que sufría, como la calvicie, las enfermedades cardíacas o la predisposición a la diabetes, son los mismos que todavía hoy siguen afectando a millones de personas. En otras palabras, la distancia de miles de años no borra el hecho de que seguimos compartiendo con él gran parte de nuestra esencia biológica. Pero Otzi también nos recuerda lo frágil que puede ser la existencia humana. En su cuerpo, vemos las marcas del esfuerzo, del dolor, de las batallas libradas contra la naturaleza y contra otros hombres. Y en su muerte violenta, atravesado por una flecha en la espalda, encontramos un reflejo de los conflictos y rivalidades que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Su asesinato sigue siendo un misterio sin resolver, un rompecabezas que quizá nunca logremos completar del todo. Lo verdaderamente fascinante es que, más de 5.000 años después, Otzi sigue hablándonos. Cada nuevo análisis, cada avance en la ciencia, revela un dato más de su vida, un secreto más de su época, un detalle que nos acerca no solo a él, sino también a nosotros mismos. Porque entender a Otzi es entender nuestras propias raíces, reconocer de dónde venimos, y valorar hasta qué punto la historia de la humanidad está tejida de resistencia, adaptación y supervivencia. Por eso, Otzi no es solo una momia atrapada en el hielo. Es una leyenda viviente, un puente entre el pasado y el presente, un hombre que sin proponérselo, se convirtió en símbolo de la lucha eterna del ser humano por sobrevivir y dejar huella. Su historia aún incompleta nos invita a reflexionar sobre lo poco que hemos cambiado en algunos aspectos, y lo mucho que todavía nos falta por descubrir. Al final, el hombre de hielo sigue ahí, congelado en el tiempo, pero más vivo que nunca en la memoria de la humanidad. Y mientras la ciencia continúe avanzando, su voz seguirá revelándonos secretos ocultos. Recordándonos que, aunque han pasado 5.000 años, seguimos siendo parte de la misma historia.